Es la historia del regreso por los pasos de tus versos. Esta es nuestra canción. Te vi jugar a cartas vistas cuando se pierde así en la vida. Se pierde y no se ama. La noche ya no es mi guarida, el vidrio solo abre heridas, tus ojos 10 años atrás. Ese cielo rodando en mi caída, tu voz que ya me hace mal. Y no es verdad, es el eco de una canción herida viento. Solo corazón latiendo, o aún peor, lo que es vivir la vida sin ti. No me importa lo que digan, yo pagué por esta vida y no quiero evolución. De otro sí será de otro, como un día de mis besos, y eso no se quita más. Dame hablando también a tu silencio, porque así fue que te perdí, y te perdí como el eco de una canción herida viendo. Solo corazón latiendo, o aún peor, lo que es vivir la vida sin ti. Canción herida viento, un solo corazón latiendo, o un peor, lo que es vivir, la vida sin ti. Buenas noches, ¿cómo están amigas y amigos? Pepe, Orlando, Nico, Parodi, Gabriel. Bueno, qué mejor que cerrar el ciclo 2016 con A Cartas Vistas en vivo con los buitres, a quienes agradezco especialmente que estén con nosotros. El placer de verlos, de tenerlos aquí. Desde que empezó Código País hace 13 temporadas, siempre hubo una canción de buitres. Más adelante hablamos porque hay algunas cosas para comentar, por supuesto, ¿no? Siempre hay algo para decir, ¿eh? Así que, amigas y amigos, empieza el Código País que cierra esta temporada. Vamos a tener otra vez a buitres en el cierre del programa. Vamos a estar repasando algunos de los principales informes que les presentamos en esta temporada. Y en el comienzo vamos a estar hablando, por supuesto, como ya lo anunciamos, con el contador Enrique Iglesias. Empezó Código País, un Código País muy, pero muy especial. Be different. Be blue. Be you. Presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. Bueno, Antonio, Alfonso, qué comienzo, ¿eh? Qué lujo. Esa canción que nos ha acompañado tanto tiempo. Tantos años nos estuvo en vivo acompañando. aquí con nosotros, la verdad. Bueno, un lujo como el invitado. Por supuesto, ¿no? Bueno, la humildad de los grandes, ¿no? Yo puedo contar esto, lo voy a contar.
Ex canciller de la República, bueno, ¿qué más? Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, director, creador de la Fundación Astur, un uruguayo que por muchos años, ¿se acuerdan la leyenda? La leyenda, ustedes lo vivieron, yo lo miraba por televisión, no me estoy haciendo el joven. Cuando el primer gobierno democrático uruguayo iba el doctor Sanguinetti y los representantes internacionales lo saludaban a él, saludaban al contador Iglesias que les presentaba al presidente uruguayo. ¿Cómo le va? Y además, va la anécdota, yo le decía, ¿cómo lo llamo? Contador, director, hijos, por favor, Enrique. O Iglesias. No, basta de contador. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este cierre de temporada. Alfonso, por favor, la primera pregunta queremos que la hagas tú. Sí, yo quería contar que yo tuve la enorme fortuna de compartir muchos viajes de cobertura sí, con Enrique, muchísimos viajes, y una experiencia que a veces la gente no sabe lo que... Yo en el año 87, sí, hace muchos siglos ya, 1987 estuve en Naciones Unidas, una beca de periodismo, y coincidió con la Asamblea General. Y era una época muy convulsionada. Allí estaba el que sería el nuevo ayatolá de Irán, estaba todo el lío de Centroamérica, de los contras, eran contras, había muchos conflictos. Y en el ambulatorio, donde se cocinan muchas cosas, muchos buscaban a quién para conversar, mediar, intermediar, al contrario de Enrique Iglesias. Mucha gente no sabe esas cosas, pero estamos hablando ya del año 87. Sí. Después de eso siguió toda una larga trayectoria. Qué época, ¿eh? Así que es un gusto. Enrique. Un gusto aquí. Muy bien, gracias. Podemos empezar. Sí. En las últimas horas, Enrique, hubo 2 nuevos atentados terroristas. El asesinato del embajador ruso en Turquía y el atentado en Berlín. El mundo está cambiando. ¿Cómo estás viendo todo este cambio? ¿Y cómo influye, si es que influye toda esta situación en la economía y en el comercio internacional? Es un momento complicado. Yo no recuerdo ya en mis largos años un momento tan confuso como el que tiene el mundo de hoy, porque están por una parte estos lamentables acontecimientos trágicos del terrorismo desbocado y que adquiere cualquier tipo de forma y cualquier tipo de mecanismo para llegar a destruir y a matar. Y al mismo tiempo cambios importantes en todos los campos del mundo. Es decir, yo creo que estamos en un cambio de época, yo lo he dicho varias veces, y como estamos en el medio del temporal, no nos damos cuenta de la profundidad de los cambios y de la inseguridad que vamos a entrar en una época de intranquilidad, pero también de gran inseguridad. Yo creo que está influida la política, está influido el orden internacional, y todo eso influye obviamente en la economía. De manera que en el fondo lo que estamos viviendo es una gran... Yo creo que estos últimos 70 años están siendo agredidos en sus principios, en sus logros, por este clima de cambio y de inseguridad que nos golpea todos los días. De manera que estamos abriéndonos a un cambio. Es muy difícil hacer anticipaciones, lo que sabemos que las cosas que pasaron no van a seguir ocurriendo como lo veíamos o como lo soñamos, las dos formas. Justamente por eso tituló usted en el último almuerzo de ADM la conferencia como Los peligros de un mundo confuso y enojado. Eso es. ¿Cuál es la razón del título? ¿Es todo esto? ¿Por qué confuso? ¿Por qué enojado? Bueno, confuso porque en materia económica la gran crisis que tuvo lugar, la gran recesión que partió en el año 2007-2008 todavía no terminó. Es decir, que sí que no hemos logrado todavía instrumentos de política económica definitivos que terminen con una crisis que ya tiene 8 años de estar con nosotros. Se ha superado en muchos países, pero continúa la intranquilidad y además confuso porque tampoco le hemos embocado con políticas claras y definitivas. Siempre lo único que se ocupó de la política fueron los bancos centrales, porque todo lo otro, toda la otra cartera estuvo ahí en cuestionamiento. En el caso de Europa es muy decidor en esa materia. Y enojado porque tenemos, sobre todo en los países desarrollados, en los países del norte, una sociedad enojada. Enojada primero porque... ¿Enojada con quién? ¿Con las élites políticas? Enojada con el sistema político, enojada con sus líderes, enojada con los cuerpos políticos. Están enojadas y como tal agreden al sistema, es decir, votan contra el sistema. De ahí el Brexit, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué están enojados? Por muchas cosas, pero básicamente lo ha dicho Obama en un discurso
en un artículo hace poco tiempo, está enojado porque la gente vio que ese gran progreso que le llegó a todos, también a pero hay una capa en el norte, sobre todo en Estados Unidos, 50% para abajo, a esa gente no le llegó nada y perdió incluso posiciones relativas. Enrique, dígame, ¿Trump entra dentro de ese escenario que usted Sí, plantea? claro. ¿El triunfo de Donald Trump? Es una incógnita, por ahora sabemos lo que ha dicho y lo que cambió en sus dichos de un lado cuando era candidato y es ahora presidente electo. Sabemos también un poco lo que puede anunciar un gabinete muy ortodoxo. No cabe duda que ya ha influido en este momento en la coyuntura internacional y va a seguir influyendo. Una de las cosas más importantes es que tenemos una sociedad americana dividida, cosa que no era en la tradición. En Estados Unidos la gente luego de la elección todo el mundo se pone detrás del jefe de Estado, hoy pareciera ser que no es así. Entonces eso es un primer impacto que ya tuvo lugar y está teniendo lugar. Lo otro es ver qué es de lo que ha dicho, qué es las cosas que se van concretando, pero en todo caso está tocando muchas cosas que nosotros creíamos conquistas definitivas, por ejemplo el movimiento al libre comercio, ¿verdad? Que es una cosa que nos interesa mucho y que en Punta del Este tuvo en el año 86 un empuje muy importante con la Ronda de Uruguay, que creó la Organización Mundial de Comercio. El GATT en aquel momento. El GATT, todo eso está siendo cuestionado, ¿verdad? Aparecen tendencias proteccionistas que creíamos que estaban ya en la carpeta de la historia, pero vuelven a aparecer y eso genera, por supuesto, inquietud, ¿no? Sí, y nacionalismos exacerbados también, junto Siempre, con eso, ¿no? siempre. Yo siempre recuerdo yo le he mencionado muchas veces porque para mí me marcó un poco como una reflexión premonitoria. Yo una vez allá por los años 70, en una reunión que tuve con el doctor Previs, que habló con quien era en esa época el secretario general, el señor Utanto, un hombre muy sobrio, muy austero, y quien lo felicitó a este caballero, a Previs, que era el gran economista del siglo pasado, y le dijo, mire, don Raúl, le dice, los temas económicos se van a ir resolviendo. Creo que los sociales a la larga también, pero lo que va a dividir al mundo y en lo que hay que trabajar son los problemas de razas, de religiones y de nacionalidades. Y es un poco lo que estamos viendo hoy. Es así, fue un poco premonitorio. ¿En qué año fue eso? ¿Cuándo fue eso? Póngale 1969, 70, en el periodo que estábamos yo trabajando en el Instituto de Planificación de la CEPAL. En esa época, pero fue realmente es cierto. Tanta evolución en tantas cosas y allí en ese detalle. Sí, el hombre tenía, fue una figura, un filósofo realmente, un filósofo en la práctica y un filósofo de la vida, como corresponde incluso. Ahora, Donald Trump, más que ver qué pasa, ya está anunciando dar pasos a favor del proteccionismo estadounidense. Lo ha dicho claramente. Lo ha dicho con claridad, los hombres que ha designado. Sí, por eso digo, pero hay que ver un poco, una cosa es anunciar y otra cosa es cuando llegue el momento, yo creo que va a tener que hacer frente a realidades que no sé si las ha evaluado. Alguien se lo va a mostrar. Estados Unidos está muy integrado al mundo. Sí. En este momento el 60% de las exportaciones chinas las hacen empresas americanas. Si usted castiga las exportaciones va a terminar castigando a americanos que han invertido allá. Es decir, Estados Unidos se vinculó a la economía mundial. No es tan fácil sacar las empresas americanas de México, van a continuar. Y si usted las castiga va a tener un problema con un grupo de americanos que invirtieron. Es decir, de manera que hoy por hoy no es tan fácil la marcha atrás, pero genera un clima de nerviosismo que es realmente mala noticia. Hay claramente, por las cosas que puso en marcha, hay un boom en Estados Unidos. La gente está descontando que va a haber un avance importante en la economía y eso es lo que hace que aumenten las acciones. Bueno, todo ese conjunto nos afecta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hay proteccionismo, nosotros hemos bregado históricamente, América Latina ha luchado por un comercio libre, cosa que a nosotros nos va la vida con todo eso. Claro. Si viene el proteccionismo, entramos a tener problemas, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo creo que también es cierto que si suben las tasas de interés, el endeudamiento va a costar más. Si Estados Unidos se vuelve muy atractivo en este boom para las inversiones, vamos a tener competencia de inversiones que van a optar por irse a los Estados Unidos. El impacto es importante. Bueno, hablemos de Uruguay. ¿Cómo lo ven ese contexto entonces? Teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, el impacto importante que puede darse. Quiere que le diga, en este momento
Nosotros vamos a crecer este año el 2% o quizá un poco más. Nuestros amigos brasileños están acercándose cerca del 3,5, 4 en baja de crecimiento. La Argentina también baja el crecimiento. El mero hecho de que estemos creciendo en medio de estos dos gigantes que tanto nos condicionan en el ámbito económico, pues es un hecho a destacar. Quiere decir que nosotros estamos capeando el temporal razonablemente bien, en el sentido de que, sobre todo cuando miramos a los vecinos. Entonces, de alguna forma, el país está en este momento en condiciones de poder aspirar a nuevas coyunturas que seguramente nos podrían evitar los males que hubieran habido en el pasado. Yo creo que esa es un poco la... Es decir, yo siempre recuerdo, lo dije el otro día en la exposición en ADM, una cosa que me dijo un día nuestro amigo Jorge Valle, que decía: cuando yo me miro me achico y cuando me comparo me agrando. No es para triunfalismo ni para adquirir, no, pero es la verdad que hay cosas que nosotros tenemos que otros países quisieran tener. Y eso es mérito de quien, quien, en los Enrique. últimos 50 años. ¿Cómo? Es mérito del equipo económico, de quien, porque acá hay elogios y críticas en Uruguay, al equipo económico, a la política, y a quienes dicen, esto es mérito del gobierno, y a quienes dicen, no, esto es mérito del exterior, nos beneficiamos de cosas del exterior. No cabe duda que el exterior nos beneficia o nos castiga según van los precios de las materias primas o según tengamos mayores inversiones. Pero yo creo que es el trabajo de sobre todo del mundo que viene, que se crea después del año 85 con el retorno de la democracia. Ha habido un periodo de 30 años donde realmente el país ha ido adoptando políticas de apertura externa, de acceso a mercados, diversificación productiva. Bueno, todo eso cuenta. Ahora, hay problemas desde ya. Ustedes lo vienen analizando todas las semanas. Pero que hemos hecho cosas que de alguna forma, yo diría que incluso los tres partidos han sido gobierno y los tres han sido oposición. Es decir, conocen las realidades del gobierno y conocen también las limitaciones de la oposición. Eso yo creo que es un capital. En otros países muchos llegan a innovar. Nosotros tenemos partidos que han sido de un lado y de otro, y yo creo que es importante. Y me parece, cuando decide mérito de quien es de la sociedad uruguaya, de su conjunto, por supuesto de la clase política, no cabe duda, pero también el hecho de que se hayan ido aprendiendo lecciones que nos costó mucho a nosotros poner en marcha. Yo viví tantas etapas y tantas crisis en el pasado que hay cosas que hoy en día como que se han asimilado. Por ejemplo, nadie habla de dejar estabilizado el tipo de cambio, nadie le gusta tener inflación, es decir, nadie le gusta tener crisis de balance de pagos, y vaya que tuvimos crisis nosotros. Hay que tener un poquito de memoria. Todo eso ha sido bastante ecuacionado hoy y yo tengo la impresión que eso es un activo. ¿Quién lo hizo? Sí, lo hizo la sociedad uruguaya con sus líderes políticos, pero es todo el conjunto de acciones que se fueron decantando y que hoy son un capital. ¿La crisis del 2002 nos dejó una lección importante en eso? Una cosa muy importante. Yo creo que esa crisis, nuevamente, yo creo que hay que rendir un homenaje a Jorge Valle, que yo viví muy intensamente. Fue la crisis de un hombre que quiso defender el prestigio del país y la historia del país, y vaya que lo hizo bien, con un enorme coraje, porque nosotros nos recomendaban seguir el camino argentino. Claro. Y este hombre, yo recuerdo, hablaba conmigo por teléfono 5 veces por día, tratando de salir al encuentro de soluciones, y lo hizo con gran coraje y nos fue muy bien. Hoy en día el ajuste que hizo el Uruguay en aquel momento es un ajuste que está en los libros de texto, Lo que hizo el equipo económico del momento y lo que hizo el presidente, y aguantó la sociedad, el sistema político uruguayo, que pudo haber sido, en este momento, haber ponido obstáculos. Nadie puso obstáculos y el país salió con un cierto espíritu de unidad en los hechos, que fue fundamental para que aquello saliera. Ahora, Enrique, uno piensa, a propósito de este ejemplo que citaba Alfonso, ¿no?, y lo que usted mencionaba, ¿no?, tampoco es por estar diciendo qué grande que es Uruguay ni nada por el estilo, pero hay un dato de la realidad, que es que han ocurrido crisis en otros países vecinos que les han pegado muy, muy fuerte, y Uruguay no se ha visto tan afectado, ¿no? ¿Por dónde pasa esa fortaleza que permite que Uruguay pueda salir adelante? Bueno, primero, no hundirse como ustedes, otros el vecinos. país, por ejemplo, se ha abierto a mercados en todo el mundo. Cuando decimos que nosotros estamos exportando carne a 140 países, eso no existía en el año 70. Ajá. Cuando decimos que tenemos además una producción agrícola que no teníamos en su diversificación como teníamos hace 30 años, también es otro cambio. Pero además todas las cosas que se han hecho en el campo de la
diversificación de exportaciones, el turismo, con más de 3 millones de personas de turismo, la diversificación de exportaciones en campos como el software, por ejemplo, servicios en general, es decir, es otro país. Es decir, estos 50 años o 30 años no han transcurrido en vano. Hemos construido bases más sólidas para no estar tan dependientes del ciclo regional con que estábamos antes. Claro, pero usted vio que ahora tenemos unos problemas enormes y debates intensos con el tema de la inseguridad, de la educación. Ese es otro escenario, pero ¿usted cómo lo lee esa otra parte de la historia? Lo leo que, mire, en materia de seguridad somos un poco víctimas de un fenómeno que se ha ido creando, un fenómeno que no solamente está acá, está en todos los países de América Latina y del mundo. Mencionaban ustedes al inicio del programa esa tragedia de esta semana en Europa y en Turquía. Yo creo que este fenómeno sigue de la inseguridad. Yo no soy especialista en esto, pero siento profundamente lo que significa la inseguridad. Lo tenemos porque además es un crimen internacionalizado. Estamos enfrentando crímenes que van más allá de las fronteras. Es una inseguridad que también es importada en algún sentido. De manera que hay que organizarse, la sociedad tiene que luchar y prepararse para eso, pero es uno de los fenómenos que tenemos por delante que hay que enfrentar. Como digo, no es solamente aquí, pero de todas maneras en América Latina, ese crimen además muy ligado al problema de la droga y la internacionalización de los métodos de crimen. Hoy es un crimen internacionalizado, en el sentido que tiene instrumentos que no conocíamos en el pasado. Es un serio problema que hay que enfrentar la sociedad toda, no solamente el gobierno, todo el mundo. Pero también hay fruto de la inseguridad, fruto también de la inequidad social y todo eso que se está planteando. La educación también es uno de los problemas que plantea la sociedad uruguaya como acuciantes, en cuanto que no hemos avanzado. Y la economía parece después relegada. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, ¿se han perdido oportunidades? Porque Uruguay ha crecido, ha tenido los mejores números y sin embargo en esos dos pilares, la seguridad y la educación, estamos estancados. Bueno, yo diría que en el caso de la educación hace bien la sociedad en estar preocupada porque la educación es la base en el fondo del país de hoy, sobre todo el país del futuro. Nosotros tenemos necesidad de avanzar en este campo. Tuvimos en una época una educación modelo en América Latina con los valores de aquel entonces, pero fuimos un país de referencia. Hoy no lo somos. Y eso es una cosa que nos debe preocupar. Nos debe preocupar porque en torno a la educación está el futuro de la preparación de la generación y sobre todo por una cosa que yo mencionaba, que es un poco cómo el tema de la tecnología nos empieza a preocupar acá, ¿no? Acá en todas partes, para bien y para mal, pero uno de los sectores, un elemento que trae es que los puestos de trabajo que hoy tenemos van a desaparecer. Sí. Es decir, en Estados Unidos se esperan que en el año 2030 el 48% de los actuales puestos de trabajo van a desaparecer y vendrán otros. También nosotros, es decir, el niño que hoy nace no va a tener dentro de 25 años el mismo panorama de empleos que hay hoy en el país, va a cambiar. Ahora, van a venir otros empleos, pero para acceder a empleos de calidad hay que formarse y prepararse técnicamente. Es decir, por eso que la educación es una forma que nos permite hacer frente a este fenómeno de tecnología que destruye empleos y crea empleos. Entonces, para acceder a la creación tenemos que tener una educación acorde con esos nuevos desafíos y no la tenemos ahora. Yo creo que hace bien esa comisión que se han generado movimientos de la sociedad civil muy importantes que hay que apoyar. Hay movimientos de la creación de una comisión que se hizo a nivel del gobierno entre personalidades de todos los partidos. Todo eso está muy bien. Yo creo que el país debería tener un pacto en este tema que esté por encima de los partidos políticos y que le asegure a la sociedad la opción de tener una educación de calidad y sin exclusiones. Claro. Ese es un discurso que hemos escuchado por todos lados. De hace mucho tiempo, la necesidad de un pacto, la necesidad de algo superador de los partidos políticos, sin embargo, no se logra. Es decir, hay que seguir insistiendo, porque de alguna manera tenemos que hacerlo y la sociedad lo va a sentir. Yo, por ejemplo, tan lo va a sentir que yo a veces me pregunto, cuando veo, por ejemplo, en Chile, 100.000 muchachos en la calle pidiendo no más presupuesto, como pedíamos nosotros, no más autonomía, como pedimos en los años 50, sino que piden más calidad de la educación, eso ya para mí demuestra que la sociedad está reaccionando. Enrique, tú decías, hablando un poco de Trump, la pregunta que te hacía Aldo, la preocupación por el resurgimiento del proteccionismo y que hay determinadas reglas
de la economía como contrapartida que son aceptadas. Ahora, en la región está complicado todo eso. Es decir, ¿en qué lugar, en qué espacio queda el Mercosur, que a esta altura parece más un sello que una realidad? ¿Cómo se ve todo eso? Yo les voy a aclarar lo siguiente. Yo he sido partidario del Mercosur desde sus inicios, como también de la integración. Sí. A mí me tocó estar como pinche aquí que iba como observador de joven agregado en la facultad a la reunión del año 60, cuando se creó la integración aquí de ALALC. Siempre fui integracionista. ¿Por qué? Porque creo que un país pequeño como el nuestro está en medio de los sectores más dinámicos de la economía de Brasil y de Argentina. No estamos nosotros con fronteras con la Patagonia o con el Amazonas, estamos con el corazón dinámico de Brasil y con el corazón dinámico de Argentina. Eso algo tiene que servir. No podemos ignorar que estamos en el medio de una región donde se produce el 50% del producto regional. Eso hay que aprovecharlo. Por eso que a mí siempre me pareció que el Mercosur es una alternativa inesquivable. Irse del Mercosur sería como irse de la geografía. Ahora, ¿significa que este Mercosur no sirve? No, no nos sirve y lo está demostrando los hechos. Tenemos necesidad de cambiarlo, de flexibilizarlo y en eso vamos a encontrar que los países grandes también tienen que encontrar y aceptar la situación tal como se está produciendo. ¿Y cómo se ve desde el mundo desarrollado, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela o las situaciones que pasaron en Argentina o Brasil? ¿Cómo se lo mira eso? ¿Cómo impacta en la imagen del Mercosur y nuestra de algún modo? Pero ciertamente los temas políticos preocupan, pero sobre todo el tema de la corrupción que hemos visto en América Latina es un tema que realmente se ve no porque seamos los que inventamos la corrupción, si uno va a Europa y viviendo allí un rato, un periodo del año... También hay. Que nosotros no inventamos el agua tibia, ¿no? Yo creo que... no. Pero de todas maneras, la dimensión que ha adquirido en algunos países, eso preocupa mucho, yo creo que es importante. Y preocupa mucho, por supuesto, la turbulencia en Venezuela, desde luego. Un país que tiene, por una parte, un gran problema de tipo político en el funcionamiento de su sistema político entre gobierno y oposición, pero tiene un problema económico de gran magnitud en un país que tiene todas las condiciones para poder administrar sus problemas, porque es un país muy rico en recursos naturales. Entonces, ese desajuste yo creo que sigue siendo un tema de preocupación y lo único que está todo el mundo apostando es que los diálogos continúen, que es la única cosa que uno pedir desde afuera, ¿no? Es el único camino que hay. ¿Y qué otro? Claro. ¿Qué otro puede haber? Estábamos Así hablando fue Centroamérica, tú hablamos hoy de Centroamérica, ¿no? Sí. Estaba pensando a propósito de la región, del Mercosur, ¿no? Uruguay quiere un TLC con China, pero depende de la aprobación de los vecinos. ¿Y usted cómo lo ve realmente? ¿Usted cree que Uruguay podrá enfrentar un tratado de libre comercio con China? Se lo pregunto, si lo va a lograr en la región. Nosotros lo podemos tratar, hay que ver si China lo quiere tratar. Porque esto no alcanza con nuestra voluntad. Y yo me temo que en la medida que los países vecinos prefieran como solución para América Latina avanzar con un tratado colectivo con el Mercosur, genere algunos problemas para avanzar en esta idea. Yo creo que sin perjuicio de seguir tentando esto, que me parece una buena idea, yo creo que tenemos que seguir trabajando para que Mercosur pueda como grupo también tener un tratado, no solamente con China, podemos tener un tratado con China, con los Estados Unidos, con Europa. Con el Pacífico. Pero ¿y si no se avanza, no debe seguir solo? Por ejemplo, la Unión Europea hace, de la época de la Comunidad Económica, que se está negociando. Estamos negociando con Europa. Es decir, la postura de Uruguay hoy, un poco volviéndolo al es, si no se logra en grupo y se bloquea, ¿Uruguay debe intentarlo solo o no? Como por ejemplo lo está intentando con China. Intentar tiene que intentarlo, pero yo creo que el que lo intente no quiere decir que no luche dentro del Mercosur para que se avance en el tema de las negociaciones. El Mercosur tiene hoy más que nunca, con este avance del proteccionismo y de las medidas que pueden acompañar en todas partes, tenemos que tener la mayor cantidad de apertura en los mercados. Chile tiene el 70% del mundo abierto a sus productos. Es espectacular. Ahora, nosotros estamos en un mundo Mercosur que nos importa mucho mantener. Nosotros tenemos 20% de las exportaciones al Brasil. Es decir, para nosotros el mundo que nos rodea no es pequeño, es una cosa muy... Entonces tenemos que mantener eso y yo creo que aquí la iniciativa, yo creo que la Cancillería está bien cuando está empujando el tema a dos bandas. Tratar de conversar con China para avanzar, pero al mismo tiempo tratar de impulsar en el Mercosur la formación de un acuerdo que nos permita negociar. A pesar de los mensajes que manda Brasil de que no quiere saber de nada.
Bueno, pero sí, no es que no quiera con China, yo lo que supongo que está diciendo es que quiere que negociemos juntos, perfecto. Son las dos cosas, porque de lo contrario, como le digo, no sé si China va a estar tan dispuesta a... O sea, claro, si Claro, tiene... China al ver el escenario capaz que dice no, con Uruguay mano a mano, Vamos a esperar, no, vamos a pero esperar. vamos a esperar que se pongan de acuerdo. Ese es el tema. Por eso yo creo que insistir, y yo creo que cuando veo las cosas que se han dicho recientemente en caso del gobierno de Brasil y el gobierno de Argentina, yo creo que hay voluntad de avanzar en estas cosas. También a ellos les interesa el acuerdo con China, no nosotros solos. ¿O acaso no tiene Argentina el mismo interés en exportar cereales, exportar carne sin tener que pagar? Brasil lo ve como un competidor, ¿no? Un competidor directo. Sí, pero en ese caso competimos juntos, porque hay campo para que los dos podamos Eso entrar es como cierto. estamos entrando. Ahora, Iglesias, hemos hablado de corrupción, de violencia, de problemas sociales, de desigualdad, de falta de trabajo, de exclusión. ¿Ha fracasado el capitalismo entonces? No, es decir, no y sí, pero eso que le voy a contar. Mire, yo creo que en la gran lucha histórica entre capitalismo y socialismo, y sobre todo economía planificada, yo creo que el mercado ha ganado. No hay sistema que se haya inventado que cree tanta riqueza como la que creó el capitalismo en los últimos 50 años. En los 2000 no se hizo tanta cosa. El mercado en eso ha triunfado. Tan ha triunfado que cuando China, país comunista, quiere movilizar su economía, se hace el más capitalista del mundo. De manera que ahí la historia nos dice exactamente. Ahora, ¿qué le pasó? ¿En qué ha fracasado el capitalismo y no tiene respuestas claras? Primero está expuesto a las crisis financieras. El sistema financiero ha sido siempre el gran talón de Aquiles del capitalismo. Lo fue en el 30, lo fue ahora en el 2007. El desborde de la especulación que se genera en ese capitalismo es un grave obstáculo que tiene, que ya lo decía el marxismo, ¿no? Tampoco ya lo tiene. Y el otro tema muy grave es la acumulación de riqueza arriba. A ver. La acumulación de riqueza, la desigualdad. Sí. Son los grandes pecados, digamos así, que tiene el sistema para poder funcionar. Lo primero es muy claro. La crisis financiera es fundamentalmente el producto de la gran especulación que se hizo en los mercados, sobre todo en los mercados paralelos, lo que se llaman el mercado en la sombra, que fueron incontrolados, como pasó en el 29 con los mercados bancarios que terminaron en la creación en todas partes de bancos centrales. Nosotros ahí hay un tema del capital. El otro tema es el tema de la desigualdad. Lo dijo el otro día Obama en un conocido artículo. El 50%, la riqueza, el 1% de los americanos controlan el 50% de la riqueza y el otro 50% lo controla el otro 99%. Y Obama no pudo hacer nada como presidente. Y él dijo, no pudo hacer, es decir, trató de corregirlo, pero él dijo lo siguiente: un mundo donde el 1% tiene tanta riqueza como el del 99% no es un mundo estable. Está ocurriendo ahora. Claro. Pero como le digo, la máquina que se demostró que es una máquina que funciona, pero distribuye mal. Distribuye mal. Y Enrique, digamos, la era progresista en la región, porque cambió de signo político Argentina, Brasil, bueno, Venezuela es un escenario muy complejo. ¿Usted cómo lo ve? ¿La era? La era progresista, De la los gobiernos de izquierda izquierda, en la región, por ejemplo, los cambios en Brasil, en Argentina, lo que está pasando en Venezuela. Bueno, pasa que son países donde, primero, esos cambios se han producido no solamente por quiebras del sistema, sino por factores muy agudos, como el caso de la corrupción, que incidió directamente, pero también hubo una mala administración de esos procesos económicos. Y esa combinación entre mala gestión de la economía, de gestión sin buscar la eficiencia de los procesos y al mismo tiempo sumado por la corrupción que generó esta pérdida de confianza en el sistema, dio lugar a un cambio. Esos cambios tienen que ver mucho que ver con las dos cosas, con la suma de tanto de la ineficiencia como el punto de la corrupción. Bueno, Alfonso, quería saber No, un una apunte última. más, Si Enrique Iglesias tuviera que decirle a un ciudadano común y corriente, ¿qué perspectivas ve para el Uruguay? Bueno, yo a esta edad no puedo ser pesimista. Nunca lo fui, pero ahora menos, porque no darme el lujo de pasar los últimos años. Yo soy optimista en general con el Uruguay. Sí. Y básicamente le quiero decir lo siguiente. Sobre todo se lo digo para la gente joven, ¿no? La gente joven, lo he dicho varias veces, la gente cree que todo esto que tenemos hoy, democracia, libertades, funcionamiento de creatividad, es un hecho que nos lo dio Dios. No, lo dio la pelea que tuvo que luchar el país contra la inflación, contra las devaluaciones, contra el Fondo Monetario.
todo ese mundo, hoy la gente cree que no existió. Hubo que pelear para lograr estas cosas. Creo que sean las que, no para que agradezcan al pasado, sino simplemente para que estén alertas, que hay que preservar ciertas cosas. ¿El país necesita estabilidad? Sí. La inestabilidad nos lleva siempre a un mal puerto. ¿Esa estabilidad es fácil? No, es muy complicada. Siempre hay problemas porque hay sectores que han estado más o menos postergados y genera un clima, pero hay que privilegiar la importancia que tiene la estabilidad en el mundo que estamos. ¿Nos alcanza? ¿Podemos cerrar la economía? No. Tenemos que abrirnos al resto del mundo. La prueba muy clara, los países que se abrieron al mundo son los países que realmente hicieron mejor desarrollo económico. Todas esas verdades hacen pensar que el país, nuestro país, si realmente hubiera un entorno regional que acompañara eso para facilitarlo, y si no tenemos grandes barreras en el mundo, el país tiene un futuro administrable. Ahora, muy importante lo que tú decías al principio, la educación. Nosotros vamos a tener que alimentar una realidad social que no es la de hoy y hay que prepararla para que pueda encontrar trabajo digno y decente. Estudiar, hay que trabajar, buscar ideas. No solamente estudiar, no solamente es importante esto, no solamente alcanza con tener títulos universitarios, tenemos que preparar mucho las habilidades, las capacidades intermedias que son fundamentales. Yo visité ayer, por ejemplo, la UTEC, vengo de estar ayer visitando en Durazno la creación de la UTEC. Sí. Es un instrumento muy importante, viabilizado. Esto significa tener capacidades para formar gente en especialidades rápidas que van a obtener demanda en el mercado. Es decir, el país puede salir y va a salir, pero tenemos que mantener cuidado de no recordar los pecados del pasado que nos costó tanto superar. Bueno, fue un placer tenerlo aquí. Gracias, Felices fiestas. gracias ¿Se queda acá en Uruguay Muchísimas estos gracias. próximos Sí, días? sí, como estamos por acá, por supuesto. Ha sido un gusto, ¿eh? Yo les deseo mucho éxito. Alguna vez tuve ocasión de ver el programa, me parece muy interesante. De manera que pasen felices fiestas y un buen año. Igualmente, Muchas gracias. feliz Sí, Navidad muchas y un gran gracias. 2017. Ese hombre incansable. Anduvo por otros lados. Por favor. Durazno, Tacuarembó. Recorriendo. Incansable. Amigas y Y no amigos. nos dice, sí. perdóname, ¿Qué? el último mes, vuelos el último mes. Todos. Todos. Estuve ¿Por como dónde anduviste? 8 países anduve. Pero voy a parar. 8 O países. me van a parar de arriba, que mucho peor. Pero está con su libro, ¿no? ¿Cómo? Está escribiendo su libro. Estoy escribiendo alguna cosita, sí, porque tengo miedo de perder la memoria cualquier día. Me la dejo en un auto. Hasta la Gracias, próxima. hasta luego. Un honor tenerlo en Código País, gracias. Enrique. Amigas y amigos, en instantes continuamos. Viene Gabriela Santini y repasamos algunos de los principales informes que les hemos presentado en este año 2016 que se termina y tendremos el cierre con Buitres. Enseguida continuamos. Bueno, jóvenes.